Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Hoy, en un momento les voy a indicar cómo cerramos la parte de materiales y métodos. Este, la revisión de literatura. De hecho, les voy a proporcionar por el WhatsApp un material de cuáles son los pasos, cuáles son las características que debe de cumplir un marco teórico de referencia. Ese ya lo dejamos en la clase pasada, que no es otra cosa más que la compilación de información ordenada de lo que va a ser la base de nuestra investigación. ¿Okay? También les voy a compartir un libro que se llama Metodología de la Investigación de Sampieri, y es en el que ahorita vamos a tomar algún tipo de bases para comentar de qué se trata todo esto que estamos haciendo para concluir nuestra investigación escrita. Pero bueno, hoy vamos a hablar rápidamente del capítulo de materiales y métodos. Los materiales y métodos se supone que es la sección más fácil de escribir. Esta sección que lleva la descripción de qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos. Es lo más fácil porque ahí, aunque hay reglas, ustedes lo van a escribir transcribiendo, ¿no? Ustedes van a copiar exactamente como está y lo van a plasmar en su tesis. Es donde ustedes pueden ocupar no el parafraseo. ¿Qué es parafraseo? Ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Espérenme tantito, otra vez me voy a acercar al módem porque esto se pierde. Me voy a acercar al módem. Ya es la hora en la que se empiezan a conectar, ¿ok? Ahí me van a ver más moreno que de costumbre. Bien. ¿Qué son los materiales y métodos? En este capítulo de materiales y métodos tenemos que ser concretos, es decir, yo cometí un error de describir toda la metodología de un análisis de suelos, ¿ok? Y entonces, pues eso no sirve para nada en mi tesis, o sea, yo prácticamente puedo haber dicho, siguiendo la metodología de la norma oficial mexicana, ¿no? La norma oficial 021 de Semarnat 2000, con eso era más que suficiente. Y se realizó en el laboratorio fulano de tal. O sea, debemos de ser concretos y debe de llevar un orden lógico. Este orden lógico nuevamente va relacionado con el orden de los objetivos. ¿Ok? Luego entonces, es concreto, lleva un orden lógico y importante, materiales y métodos no debe incluir resultados, ¿sale? Hay proyectos que hemos visto donde sí ponen, se obtuvieron, a ver, no, materiales y métodos es qué hiciste y cómo lo hiciste, ¿estamos de acuerdo? Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos, pero noten, esta presentación está lleno de alguien que participar, ¿verdad? Desactiven un poquito su micrófono, por favor. Ok. Bien. Materiales y métodos no incluye resultados. Para nada, o sea, para nada, ¿no? Eso va aparte, eso va en el capítulo que sigue. ¿Ok? En el proyecto que les voy a pedir a ustedes, en ese pequeño artículo, no lleva resultados. Entonces, en su tesis que elaboren al finalizar esta carrera, ustedes no van a incluir resultados en materiales y métodos. Eso es totalmente diferente. Ahorita les voy a decir qué lleva materiales y métodos. Y luego entonces, en este capítulo, también se le puede considerar que es la receta que permite a otros investigadores repetir los resultados. Lo que ustedes hicieron y les funcionó, alguien más lo puede retomar diciendo, bueno, fulano de tal se generó una metodología. Por ejemplo, en mi tesis, uno de mis asesores me dijo que yo tenía que hacer excavaciones pequeñas y que tenía que hacer las cuadraditas de una dimensión conocida, ¿ok? Pero sin embargo a mí me dijo que yo tenía que estar haciéndolo tipo
paleontólogo, de esos que llevan su brochita y recoger mucho la cantidad de suelo. Entonces yo dije, bueno, yo tengo 8 sitios y esos 8 sitios están divididos en parte alta, parte media y parte baja. Y en cada parte, alta, media y baja, yo debo de tomar 2 muestras de este tipo. Ya le tengo que rascar 2 excavaciones de dimensiones conocidas. Entonces, si tengo 6 sitios multiplicados por 6 en cada uno, 2 arriba, 2 en medio, 2 abajo, yo tengo que hacer 48 excavaciones. Y en promedio yo me hacía 3 excavaciones por día. Entonces, imagínense el tiempo que yo me iba a tardar. Y dije, no, esto no va a funcionar así. Y tuve que inventarme una metodología. Construí un aparato que pudiera girar y no era precisamente un cuadrado, era un cilindro. Entonces, esta metodología a mí me funcionó perfectamente porque estuve dentro del margen de los valores, de acuerdo a otros autores, para este tipo de suelos. Y entonces esa característica yo la registré con ese aparato. No está probado, nadie lo había ocupado, se me ocurrió y si esto funciona muy bien, alguien más puede tomar esto como una receta para continuar investigando los suelos con este equipo, ¿no? Entonces, en materiales y métodos es importante, puede haber tecnología muy moderna, puede haber tecnología ya probada por años y que no se le han hecho cambios, pero prácticamente entonces aquí es qué hiciste y cómo lo hiciste. Y obviamente aquí, como ya se los he mencionado, materiales y métodos lleva un orden por objetivo, ¿sale? Los objetivos del experimento tienen, o de la investigación, tienen un orden y así es como la materiales y métodos tienen que ordenarse también. Bien. Sí me van siguiendo, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Materiales y Sí, métodos, gracias. En materiales y métodos dice, se inyectaron ratones con albúmina de suero de conejo mezclada con sustancia de Freund. Es un ejemplo. Ahora ahí en materiales y métodos, ¿cómo los inyectaste? ¿Cuántos ratones ocupaste? ¿Qué cantidad le aplicaste? ¿De dónde, qué marca era el suero? Etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo lo preparaste? Entonces, es a grandes rasgos, de forma concreta, ustedes lo que tienen que hacer es describir cómo lo hiciste, ¿ok? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? La parte de abajo es otro ejemplo, generalmente son agrícolas, porque este es un material de un seminario que yo tomé. Y bueno, dice, se sembró sorgo como planta indicadora, se sembraron 180 macetas. Dense cuenta entonces, es importante mencionar si lo hice en laboratorio, si lo hice en campo, si lo hice en la empresa, si hice una entrevista directa, si lo hice por teléfono. Aquí hay una cantidad de información que ahorita en su cabeza anda volando, ¿no? Encuestas, me habla de encuestas, me habla de revisión en campo, me habla de experimento, me habla de laboratorios, me habla de la empresa. Eso tiene un orden y ese orden nos los da Sampieri, ahorita vamos a ver. Entonces, aquí vienen varios ejemplos y bueno, ya resultados ya es otra cosa. Lo que voy a hacer en este momento pues es compartirles, vamos a compartirles un material, lo voy a hacer ahorita visual, pero también voy a cargarlo a plataforma. Miren, este libro que se llama Metodología de la Investigación de Sampieri, si pueden buscarlo en Google, yo tengo la 6ª edición, ¿ok? Tengo la 6ª edición, pero bueno, esta es una guía muy importante para que ustedes puedan escribir bien su proyecto, bien su artículo, bien su tesis, o sea, tiene bastantes ejemplos. Ahora, este doctor que yo les hablaba que da clase en un tecnológico, el de Aguascalientes, nos presenta 2 grandes rubros dentro de su libro: investigaciones cuantitativas, investigaciones cualitativas o mixtas. Tiene que saber que esto existe, ¿no? Hay investigaciones variables totalmente medibles, ¿no? Todo lo que se pueda contar, ahí lo viene, ahí lo trae. Pero también hay otras variables que implica el evaluar características, que es la cualitativa. O bien,
Hay algunos que son la mayoría, bueno, no algunos, la mayoría que son de carácter mixto, es decir, que tienen variables tanto cuantitativas como cualitativas. ¿Okay? Entonces ahorita voy a bajarle para que ustedes observen. En cuantitativas, me voy a ir directamente hasta donde viene el ejemplo. ¿Qué debe de llevar? Ahí viene cómo se construye el marco teórico, ¿vale? Pero yo me voy a ir aquí donde dice ejemplos ya desarrollados. En ejemplos ya desarrollados, de una variable, perdón, de una investigación cuantitativa, ¿qué encontramos en el marco teórico? No voy a regresar porque no era el ejemplo que había yo visto. A ver, aquí está. Investigación cualitativa. Bien. En este sí está. Ejemplos desarrollados. Es que está en la parte del resumen. Entonces no lo estoy hallando rápidamente. Aquí este es el resumen, ¿verdad? Quiero que lo chequen este libro, que lo analicen muy bien. Dice revisión de literatura, construcción del marco teórico. No. Formulación de hipótesis, ese es dentro de la investigación cuantitativa. Aquí está. Recolección de datos, análisis de datos cuantitativos, en donde dice resumen. Aquí está. Entonces aquí está un ejemplo. Fíjense cómo sería el caso que lleva en general una investigación cuantitativa. ¿Okay? Bien, miren. Estas guías a ustedes pueden servir muy bien porque en la introducción, fíjense los conceptos que lleva en un orden coherente, ¿sale? Este orden coherente que ya hemos hablado viene describiendo el problema general en la introducción, en el marco teórico lo que lleva y en la parte del método, que es lo que estamos hablando ahorita. En investigaciones de tipo cuantitativo, lo primero que escriben dentro de su metodología es la muestra. ¿A cuántas personas entrevistaste? ¿Cuántas áreas de la industria en la que estás muestreaste para poder explicar y llegar a conclusiones? ¿Okay? Luego, contexto y diseño. ¿Qué fue? ¿En dónde fue? ¿En dónde se ubica? ¿Qué diseño es el que tú hiciste de tus herramientas, de tus estrategias para poder tener la información de esa muestra? Y luego, ¿qué instrumentos ocupaste? ¿Ok? Instrumentos de medición, utilicé una cinta métrica, ocupé instrumentos de medición, no sé, algunos luxómetros, no sé, un equipo tal que ustedes tienen que describir lo que marca, qué modelo, qué características tiene peculiares ese instrumento con el que tú mediste. Entonces, vayan viendo el orden. Primero, cuántas observaciones yo tomé. Luego, qué condiciones encontraban estas muestras cuando yo las tomé. Las tomé en campo. ¿Quién tiene su micrófono activado? Vamos a deshabilitarlo tantito. Ahí está. Ok, ahorita se los activo, ¿vale? Bien. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, nuevamente, esto es el orden correcto que yo esperaría encontrar en sus diferentes proyectos, en sus diferentes artículos. Si no ocupamos ningún instrumento de medición como tal, pero ahorita les voy a poner el ejemplo de una investigación cualitativa, tienen que describir el proceso. ¿Qué proceso llevaron a cabo para poder cuantificar, para poder trabajar con las muestras? Y en el procedimiento, pues ya es cómo le elegiste la muestra, cómo recolectaste los datos, hasta cómo analizaste la información, ¿sale? No, o sea, ustedes pueden investigar en diferentes tesis, pueden ver artículos y se van a dar cuenta que
Estos son los puntos que generalmente se describen en la metodología. ¿Ok? Importante, sí es sencilla, porque es copy-paste. Todo estar copiando y pegando, copiando y pegando. Pero este es un orden. Yo no puedo decir cómo se hizo y después hablar del tamaño de muestra. O sea, yo primero tengo que ir en orden, hablar en dónde se ubicó el proyecto, a cuántas personas se entrevistaron, cuántas máquinas se registraron, describir las condiciones, que es el contexto, qué ocupé para medirlo y después cómo lo hice en un proceso más lógico. ¿Ok? Y de ahí pues ya siguen los resultados. Entonces ustedes prácticamente de este ejemplo ocuparían nada más el punto 1, punto 2 y el punto número 3. Obviamente de ahí nos brincamos hasta lo que sería el punto número 5, bueno, abajo del 5, perdón, donde habla ya de referencias. ¿Okay? Y en esas referencias pues ya viene la bibliografía que ustedes consultaron. ¿Estamos de acuerdo? Este es el ejemplo para una variable, digo, para una investigación de tipo cuantitativa. Vamos a ver qué características tiene ahora una investigación cuantitativa. Vamos a ver, esto sigue siendo cuantitativo, ahorita vamos a ver lo cualitativo, sigue siendo cuantitativo. Aquí dice proceso de la investigación cualitativa. Ok, les describe mucho. Aquí, si se quieren basar en este libro de metodología, es el más completo que hay en México y en Latinoamérica. Dice qué tipos de muestreos hay en la investigación cualitativa. Puede ser muestras de participantes voluntarios, muestras de expertos, muestras de casos de tipo, por cuotas, muestras orientadas a la investigación. Luego dentro de la recolección, cómo se hizo, ¿ok? Diseño del proceso. Y vamos hasta dónde está. Aquí está, miren, es parte de la estructura que tiene. Después ya vendría pues la mixta, pero vamos a ver aquí en ejemplos ya desarrollados. Ejemplos desarrollados. Ok. Vamos a ver cómo está. Espérenme tantito, se supone que aquí está. Esto no lo trae en forma de tabla. No lo trae en forma de tabla. Solo dice que tiene la portada, el índice, el resumen, cuerpo del documento. Vamos a ver qué tiene el cuerpo del documento. Sí, difiere un poquito más la cualitativa de la cuantitativa. Introducción, ya se brincó a revisión de literatura. Aquí en método, ¿no? Aquí en método. Dice, el método es la parte del informe en donde se describe cómo se llevó a cabo la investigación. Incluye contexto, o sea, el ambiente o escenario de la investigación, lugar, sitio y tiempo, así como accesos y permisos. Aquí es donde ustedes tendrían que describir todo eso. Su descripción completa y particularizada es importante. Sí ser concretos, sí ser concisos, pero aquí lo que nos habla es que nosotros no tenemos que ocultar información relevante. Luego la muestra o participantes, tipo de muestra, la procedencia, si son personas a las que se entrevistaron, edades, género, o incluir características que sean relevantes, ¿ok? Esto lleva a la metodología, dice respecto al diseño abordaje principal, aquí es estudios, narrativos, etcétera, qué teoría nos fundamentó. Entonces decirlo, yo realicé esta muestra de acuerdo a fulano de tal, ¿no? Procedimientos, aquí es un resumen de cada paso dentro de esta investigación, son descripciones detalladas de los procesos. La diferencia con la cuantitativa es que en la cuantitativa hay análisis de la información.
¿Se acuerdan? En donde hay análisis y ahí tenemos que especificar qué pruebas son las que se ocuparon, etcétera. Entonces, en metodología para una investigación de este tipo, estos son los grandes rubros. ¿Ok? Y luego pues ya nos pasa análisis de resultados. Entonces, ojo, no olviden, lo único que hay que contemplar es esto que les mencioné aquí, de no incluir resultados, de considerar lo que es como una receta para que futuros investigadores las repitan, ¿sale? Y tienen que estar ordenadas por objetivo y el experimento, tal como ustedes lo vayan a realizar. Pero prácticamente es eso, es describir el lugar, describir qué instrumentos ocupamos y cierra con el análisis de la información, dependiendo del tipo de investigación. Luego entonces, cuando ya cuando ya describimos perfectamente mi metodología y obviamente no tengo resultados, yo tengo que ver cómo es que presento la información, es decir, me voy a regresar un poquito hacia lo que es la literatura en el marco teórico. Lleva una regla. Esas reglas están basadas en normas internacionales. Quien da una forma de cómo citar, cuando yo estoy hablando de diferentes autores, ¿ok? Quien me lo da en un momento dado son las llamadas normas de escritura APA. ¿Ok? Hay más formas de citar. Está el estilo Chicago y hay otro tipo hay otro tipo de formas de citar, pero la que nosotros ocupamos por ser tipo de investigación humanista, en el caso de ambiental, en el caso de industria, etcétera, nosotros nos basamos en el formato APA. Entonces, fíjense, ahorita les voy a proyectar en la pantalla cuáles serían esos formatos. También ustedes lo pueden encontrar directamente en el internet. Pueden buscarlo así como normas APA. Y aquí vamos a ponerles el ejemplo. Espérenme tantito, normas APA, aquí está. Yo tengo una, pero no estoy muy seguro que sea la última versión. ¿Ok? Pero si lo pueden descargar, sí sería muy bueno que ustedes tengan la nueva versión del formato APA. Vamos a ver, aquí está. El nuevo formato APA. Entonces déjenme ver, aquí está. Es el formato APA. Vamos a ver. Era mucha información que tenía yo para ustedes y ahorita ya está aquí aquí está normas APA. Fíjense, estas son las normas APA. Este es un primer documento y nos dice lo primero, y esto créanme que les va a ahorrar mucho tiempo en el momento en que les revisen su trabajo. Para los textos científicos o académicos, solo vamos a hablar de dos tipos de recursos visuales. Vamos a hablar de tablas y figuras. Aquí no hay cuadros, aquí no hay foto, aquí no hay imagen. A ver, solo tenemos dos recursos. Uno que se llama tablas y otro que se llama figuras. ¿Estamos de acuerdo? Así metan ustedes una fotografía, así metan ustedes un croquis, así metan un layout, etcétera. Todo lo visual se clasifica en dos. O son tablas o son figuras. Fíjense, ¿qué es una tabla? Una tabla generalmente está dividida por tres líneas. ¿Ok? Si ustedes las cierran todas estas celdas, hay algunas normas
de elaboración de artículos o trabajos de tesis que les dicen que está permitido el uso de cuadros. Entonces, si yo cierro y yo te veo todo como si fueran celdas de Excel, yo estoy hablando de un cuadro. Pero si únicamente veo 3 líneas, las 2 superiores que están encerrando los títulos principales y la final, la que está hasta abajo, que va a cerrar esa tabla, yo le voy a llamar tabla. ¿Okay? Me decía una de sus maestras ahí en el tecnológico, ¿por qué no nos das un taller, un curso donde nos describas eso? Porque a nosotros nos da igual decirle cuadro o decirle tabla. No, tabla solo tiene 3 líneas. ¿Okay? Tiene 3 líneas, entonces, ¿cuáles son las partes de una tabla? Debe tener un título. Ojo, el título de las tablas siempre va hasta arriba, va en la parte superior. No lo pongan abajo. Alguien hizo un manual para construir lo que sería el reporte técnico de residencias. Ustedes ya lo van a ver en cualquier carrera. Y ahí ponen tablas y le ponen el título hasta abajo. O sea, esa gente que hace este tipo de manuales no tiene ni idea de lo que es una cosa u otra, ¿sale? Entonces, por eso, para que no haya incongruencias en que a mí me da lo mismo poner el título arriba que abajo, nos tenemos que basar en normas. Y esa norma APA, que estamos revisando el manual de las normas APA, me van a indicar que el título siempre va arriba, si me refiero a una tabla. ¿Okay? El título de esta tabla debe ser breve, claro y explicativo. ¿Okay? Entonces ya vienen ahí los ejemplos, categoría, 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 variable 1 hasta la variable 5 y los resultados. ¿Okay? Y hasta abajo sí podemos aclarar a través de notas si es que estamos ocupando algún tipo de abreviatura. ¿Okay? Y entonces, ese es el primer recurso visual. A diferencia de una tabla, una figura puede ser aquí un esquema, un dibujo, les repito, puede ser una fotografía, ¿sale? Una fotografía aérea, puede ser una fotografía satelital, puede ser una fotografía de una persona tomando muestras, una foto, puede ser una imagen de satélite, puede ser un dibujo, puede ser un esquema, no tiene 3 líneas, ¿están de acuerdo? Ya es algo más complejo. Y aquí, a diferencia de las tablas, las figuras, el título debe de aparecer en la parte inferior, como pie de foto le llamaríamos, pero aquí es pie de figura. ¿Okay? Y dice, el número de figura siempre se escribe en cursiva, lleva un punto y ya lleva la descripción. También debe ser una descripción. Aquí no precisamente puede ser breve, puede haber una descripción más amplia. Fíjense, aquí tiene casi 4 renglones y medio. ¿Ok? Nos quedan 10 minutos para terminar esta sesión. Ahorita ya vamos a apurarnos. Pero esto es importante que yo se los mencione. ¿Ok? Con que ustedes sepan escribir bien y describir una tabla, ya es ganancia al momento que les revisen sus proyectos. ¿Ok? Entonces, tienen que hacerlo correctamente, de acuerdo a la norma. Figuras en la parte de abajo lleva el título, tablas en la parte superior. Esto anótenlo para que no se les olvide. Luego algo importante aquí, las citas. Citas no es ponerse de acuerdo con alguien para verse en tal lugar. Aquí prácticamente es el hecho de ocupar ideas, frases, palabras de otra persona y llevarlas a nuestro documento. Entonces hay varias formas. Hay las citas textuales, ¿ok? En donde copio y pego. Estas citas textuales, si son tal cual, debo de ponerlas entre comillas, ¿ok? Aquí está el ejemplo. Aquí vean donde dice citas de menos de 40 palabras. Menos de 40 palabras. Dice, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, dice en ese momento, si algo sucede a un electrón, bla, bla, bla. Y luego dice, Kaku, no Goku, Kaku en el 2009
pone entre paréntesis, fue un solo autor, es el primer apellido, es el primer apellido, no el apellido paterno, porque en Estados Unidos el primer apellido es el materno, entonces le ponen el primer apellido de ese autor, entre paréntesis el año en el que él lo dijo, en algún documento que ustedes revisaron, dice, afirma que, y entre paréntesis ponen, esto significa, es cuando no le cambian a ustedes nada, ¿sale? Cuando son menos de 40 palabras lo pueden copiar tal cual, pero sí deben de seguir esta norma, ponerlo entre comillas. Cierran con un punto, pero previamente ponen en qué página se encuentra, ¿ok? Aquí pusieron la página 90. Y esta es toda la cita, considerando, por ejemplo, una transcripción. Es una cita textual, tal como lo dijo fulano, entonces así se escribe, ¿ok? Aquí hay otros ejemplos, pero cuando son más de 40 palabras, ¿sí? Cuando son más de 40 palabras, aquí lo que más nos recomiendan es que parafraseemos. Dice, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Entonces, fíjense, cuando son menos de 40 palabras, yo digo, como lo menciona fulano de tal, bum, 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 pueden ser 10, 15 palabras, lo máximo son 40. Cuando son más de 40 palabras, aquí nosotros ya no podemos copiar textualmente, ¿ok? Aquí ya tenemos que hacer un parafraseo y aquí cambia, aquí el autor ya lo ponemos, fíjense cómo estaba antes, ¿no? Aquí estaba su apellido, aquí está antes. Aquí estaba su apellido afuera del paréntesis, lo que estaba entre paréntesis nada más era el año. Y eso es cuando yo estoy textualizando. Cuando no, cuando yo tengo más de 40 palabras, fíjense, el apellido del autor ya lo meto al paréntesis, le pongo una coma, le pongo el año y le pongo la página en la que se encuentra. ¿Okay? Aquí está juntando toda la información necesaria y lo pongo de hecho al final del párrafo. Pongo un punto, abro un paréntesis, pongo el apellido del autor, el año en el que lo dijo y la página en la que se encuentra. Esto es citar en el cuerpo del marco teórico. ¿Ok? Así es como yo tengo que citar. Y esto es en el caso de un autor. Se les va a quedar de tarea para que revisen cómo se cita en el formato APA cuando tengo más de 2 autores. ¿Estamos de acuerdo? Anótenlo, por favor. ¿Cómo se cita? Esta es la forma de cómo citar cuando yo tengo más de 2 autores. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo ahorita puse el primer apellido de este autor, es una persona. Cuando son 2 autores se ponen los 2 primeros apellidos. Pero ¿cómo se cita cuando yo tengo 3, 4, 5 o más autores? ¿Cómo se citan? ¿Sale? Se imaginan, sería un chorizo de apellidos ahí en el texto. Entonces, esto no se permite en el formato APA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguieron? Ya vamos a terminar. Solo díganme, por favor, si hasta ahí me expliqué. La metodología como que la cerré muy abruptamente, ¿no? La metodología es muy sencillo, es nada más transcribirlo, seguir ese orden y listo. Pero esto que abordé ahorita tiene que ver mucho con la forma en cómo citamos a los autores que estamos consultando en el marco teórico. ¿Sí me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Déjenme ver, vamos a activar aquí, porque ya se va a acabar la sesión. Y entonces, ahí está. Humberto ya pudo activar su micrófono, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? Solo les pido que me vayan siguiendo, váyanme siguiendo, por favor. Este documento lo voy a subir a plataforma, ¿sale? El de las citas, también el link del video anterior, alguien me preguntaba por WhatsApp. Voy a subir el video de la clase anterior, voy a subir este video también y les voy a estar subiendo material. Pero por favor, ustedes busquen, por favor, el formato APA, las normas APA, la más reciente. Yo traté de bajar el 2020, pero no me dejó. Entonces, ustedes búsquenlo. Cada año se va actualizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, profesor. ustedes busquen el manual APA para el 2020.
¿ok? ¿Y qué van a hacer? Investigar cómo se citan más de 3 autores en el cuerpo del texto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar. Sí, Tal vez profe. vamos avanzando muy lento, pero es que la verdad son ya pocos temas. Y en la próxima, ok, importante, no se les olvide que el primer caso de la aplicación del formato APA tiene que ver con diferenciar tablas y figuras. ¿Ok? Y cómo se describen los títulos o dónde se escriben los títulos en tablas y en figuras. ¿Sale? Eso es importante y eso les va a ayudar muchísimo en los avances. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí voy a detener la grabación para que la suba yo más pronto, pues,